Buenas noches con todos, ¿no? Voy a exponer lo que es el principio de la administración financiera en el módulo de gubernamental. Tenemos como el decreto legislativo que marcó de la administración financiera del sector público. El objeto del decreto legislativo tiene por objeto establecer normas básicas sobre la administración financiera del sector, con su gestión integrada, que sea eficiente de manera intersistémica en un contexto de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. También tenemos lo que son los principios generales. Tenemos lo que es el primero: la administración financiera en el sector público regula por lo presente de ley, ¿no? Porque las leyes de los sistemas conforman normas completamente supletoriamente por la ley 27444, la ley de procedimientos administrativos en general. También tenemos en el segundo, que es la administración del sector público, está constituido por el conjunto de derechos y obligaciones al contenido económico financiero, cuya titularidad corresponde al Estado a través de las entidades y los organismos encargados de su administración conforme a su ley. Por otro lado, tenemos en los principios generales, que es el tercero código de la administración financiera. Está orientada a visualizar la gestión de los fondos públicos conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico, promoviendo el adecuado funcionamiento de un sistema conformante, según las medidas de la política económica y establecida en una concordancia con la ley de responsabilidad, transferencia y fiscal en el macro y en el marco, en el macro económico multianual, ¿no? Y el cuarto son principios que marcan en la administración financiera del Estado la transparencia de la legalidad, eficiencia y eficacia, ¿no? Multianualidad significa de 2 años a más, tiene un tiempo, no tiene un tiempo, sino que continúa, ¿no? Tenemos el quinto, el presupuesto público, que asigna los fondos públicos de acuerdo a las prioridades de gastos que determina para el cumplimiento de los objetivos, metas previsto en el marco del planeamiento estratégico, como también las entidades del sector donde se ve los ingresos, todo lo que esté programado, ¿no? Y en el sector, las entidades del sector solo pueden ejecutar ingresos y realizar gastos conforme a la ley. Conforme a cualquier demanda adicional no prevista, se extiende únicamente a cargo asignados autorizados respectivo al presupuesto institucional. Tiene que ser, si es para una obra pública, el gasto debe ser solamente dedicado para eso, no puede ser cambiado para otro ni utilizado para otros gastos que no tienen nada que ver con lo que van a realizar o el proyecto que van a ejecutar, ¿no? Y tenemos en el séptimo. El séptimo es: el Tesoro Público centraliza y custodia y analiza los fondos y valores de la hacienda pública, el Tesoro Público. Y el octavo es el endeudamiento público, que permite obtener financiamiento externo e interno para atender parte de los requerimientos establecidos en el presupuesto del sector público, de acuerdo con la capacidad de pago del país y de la entidad obligada. Y tenemos en los principios generales también el noveno, lo que es la contabilidad pública, que consolida toda información presupuestaria, patrimonial de las entidades y de los organismos del sector público para mostrar el resultado integral de la gestión del Estado a través de las cuentas generales de la República. Y por último, el décimo, la administración financiera del sector público se sujeta a la regla de la centralización normativa y descentralización operativa en un marco de integración de sistemas que lo conforman. A continuación, mi compañera Jennifer continúa con la exposición. Decreto Legislativo 1436
tiene 7 principios, ¿no? Adicionalmente, los principios de derecho público en lo que resulta aplicable, la administración financiera del sector público se rige por los siguientes principios que vamos a mencionar. Tenemos 7 principios. El primer principio es el sistema de articulación, que consiste en la gestión de los recursos públicos de manera integrada e intersistema. El segundo principio es centralización normativa, que consiste en la definición por parte del docente de los sistemas administrativos de las normas de administración, especificando las características de cada función responsable y la proporción de los recursos humanos asignados para que la utilización sea eficiente. El tercer principio sería la descentralización operativa, ¿no? Que consiste en que las respectivas unidades dentro de las entidades del sector público respondan a los lineamientos dados en el ámbito de la administración financiera del sector público. El cuarto principio es el principio de multianualidad, ¿no? Que consiste en una gestión articulada bajo una perspectiva multianual alineada a las medidas de la política fiscal. El quinto principio sería probidad, que consiste en que los integrantes de la administración financiera del sector público deben adoptar las medidas o acciones pertinentes para prevenir cualquier acto de corrupción, realizando una gestión conforme a los principios y valores éticos establecidos para la función pública. De esa manera garantizan las transferencias y el control. El sexto principio sería responsabilidad fiscal, que consiste en que las políticas públicas se establezcan con el compromiso de seguir un manejo fiscal prudente y disciplinado, que incluye el estricto cumplimiento del marco fiscal, ¿no? Con el objetivo de preservar la estabilidad macroeconómica del país. Y el último principio sería el principio de sostenibilidad fiscal, que consiste en preservar la solvencia financiera del sector público en el mediano plazo, considerando de forma estricta su capacidad financiera en forma previa a la asunción de obligaciones de cualquier naturaleza que tengan. Vamos a mencionar ejemplos de los principios. Tenemos el principio de articulación. Un ejemplo sería que la regulación por el uso de los recursos públicos se da a través de los sistemas administrativos. En el Perú tenemos 11 sistemas administrativos. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Presupuesto, el Sistema Nacional de Abastecimiento, de inversión, también de contabilidad, entre otros, los cuales deben desarrollarse e implementarse de manera articulada. El segundo principio es centralización normativa. El ejemplo sería en el caso del presupuesto, ¿no? Quien define las normas es la Dirección General del Presupuesto Público. En el caso de las inversiones es la Dirección General de Contabilidad Pública. Un ejemplo de descentralización pública son las oficinas de tesorería, son las que operativan los lineamientos dados por la Dirección General del Tesoro Público. El principio de multianualidad, un ejemplo serían los problemas públicos que se queja la ciudadanía, ¿no? Son complejos para darle solución y se requieren diversos factores que deben ser sostenidos en el campo. El principio de sostenibilidad fiscal, los ejemplos serían, bueno, las familias que pagan impuestos y podrían ver afectado su consumo por mayores precios y por inflación, ¿no? Las empresas que también pagan sus impuestos y podrían verse limitadas en su capacidad de poder invertir y poder crecer. Y el Estado que no puede ejecutar políticas públicas por falta de recursos. La responsabilidad fiscal también involucra
el tema de establecer reglas de endeudamiento, límites al aumento del gasto, alinear el gasto en la disponibilidad de los recursos, también la capacidad de poder asumir compromisos financieros y no financieros, y la disciplina también en su nivel de deuda, el manejo del gasto y los niveles de recaudación. Bueno, eso sería todo en nuestra exposición.